Mumbai Shapa. Hola, hi, how are you doing? Me llamo Chad Udstrom, el Chad. Y hoy les voy a contar 50 cosas sobre mí. Vamos, vení. Soy estadounidense. Mi medio nombre es Norman. Mi cumpleaños es el 8 de octubre. Nací en Texas, pero crecí en Pittsburgh, Pennsylvania. Yo tengo 20 siempre. Yo no recuerdo mucho de mi infancia. Soy 0% latino, pero tengo 100% alma latino. Mis raíces son más de Suecia y Alemania primero, luego Inglaterra y Irlanda. Wow, demasiado blanco, pero soy tu blanquito preferido. Sí. Los blanquitos preferidos. Yo aprendí español a través de mis viajes por Latinoamérica. He aprendido más español buscando las letras de las canciones de reggaeton y trap que yo aprendí en todos mis años de escuela y universidad combinados. Salimos de noche con todos los muchachos puestos para las insecterías. Estos cabrones me roncan de palo y nosotros dueños de la ferretería. Mido 1,82. No soy bajo ni soy alto. Soy normalazo. Pero peso 96 kilos, entonces estoy bastante gordito. He estado en Paraguay desde octubre de 2017. En 2015 yo decidí que yo iba a renunciar de mi trabajo al fin del año para viajar solito. Supuestamente yo ronco. Yo no lo creo. En 2016 yo viajaba como mochilero. Yo visité Venezuela, Trinidad y Tobago, Cuba, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Estoy 100% seguro que las latinas son las mejores mujeres en todo el mundo, aunque son las más celosas. Mi música favorita históricamente es la música hip hop, R&B. Cuando mi padre descubrió mis álbumes de rap abajo de mi cama cuando era niño, de Juvenile, Method Man, Redman, pensé que me iba a matar. Mi deporte favorito y lo que jugaba desde niño es el hockey sobre hielo. Yo soy medio sordo en una oreja. Yo soy legalmente ciego en los dos ojos. Mi prescripción de lentes de contactos es menos 6.5. El año pasado yo viajaba en camioneta con un grupo de mormones desde Salt Lake City, Utah hasta Arequipa, Perú. Después, en auto en Bolivia con otro amigo, yo decidí que yo quería hacer algo completamente diferente del grupo. Cuando ellos fueron a Chile, yo fui a Paraguay en bus, solito. Yo solo iba a quedar una semana, pero todavía estoy acá. Yo amo Paraguay y decidí quedarme acá porque la gente paraguaya es la gente más cálida de todo el mundo. Tengo dos hermanas gemelas y son pelirrojas. Gingers. Yo soy el mayor. 2018 es la primera vez en que he intentado crecer una barba y también es un poco pelirroja. Yo no sé si todavía me gusta. Yo no fumo, ni cigarrillo, ni marihuana, ni vape o vape. No entiendo eso, ¿por qué eso es popular? Yo amo la cerveza. Mi comida favorita es entre mexicana, peruana y italiana. Mi cocinera favorita es mi madre. Mi comida paraguaya favorita es la chipaguazú. Yo soy muy desordenado. Yo siempre tengo ropa por todos lados, pero yo no soy sucio. Hay una diferencia, soy muy higiénico. Yo no aguanto los hippies. Paraguay es el país número 39 que he visitado en este mundo. He visitado 17 países en Europa, uno en África, pero nunca Australia y ningún país en Asia. Yo quiero aprender guaraní porque es algo muy único a Paraguay y en mi opinión es algo muy cool, chévere, purete, de que los paraguayos deben de ser orgullosos del dulce idioma guaraní. Mi cantante favorita es Amy Winehouse. Descansa en paz. Life is like a pie, and I'm a tiny petty rolling up the walls inside. Yo no tengo ningún tatuaje, pero creo que quisiera uno algún día. Yo tengo esta imagen en mi cabeza de un tatuaje grande de cada cantante femenina que me encanta.
encanta. Amy Winehouse, Lauryn Hill, Mariah Carey, Whitney Houston, Shakira, Selena, Quintanilla. Probablemente quedaría feo, pero no sé. Yo fui a la Universidad de Pennsylvania, Penn State University. Yo estudié periodismo. Acompáñenme a ver esta triste historia. Yo estudié 2 semestres afuera de los Estados Unidos. Un semestre en Barcelona, otro en Buenos Aires. Pero lastimosamente yo no aprendí casi nada de español porque andaba solo con gringos hablando inglés todo el tiempo. Me di cuenta que yo no aprendí nada de español en la escuela y universidad cuando yo fui a Colombia en junio 2015. Yo no podía hablar con nadie. Si tuviera un superpoder, sería viajar al pasado. Y si pudiera viajar al pasado, iría a Nueva York. Yo quisiera conocer los 20, 70 y 80 de esa ciudad. Mis pies son grandes en Latinoamérica, talla 46. Yo puedo tirar una pelota de béisbol con esto. Sí, yo tengo una novia. Ella es paraguaya y es una diosa. Yo amo las gorras. Una colección de como 300 gorras. Es un problema porque pienso que estoy perdiendo mi pelo. Mis películas favoritas desde niño son The Sandlot, The Goonies y Sister Act 2. Yo amo el terror. He visitado 45 de los 50 estados de los Estados Unidos. Me faltan Minnesota, North Dakota, Vermont, Alaska y Hawaii. Mi héroe es mi padre. También Mario Lemieux y Jaromir Jagr. Mi club de fútbol acá en Paraguay es Guaraní, por el nombre y por los colores. Los mismos colores de cada equipo de deportes de mi ciudad, Pittsburgh. Y ahí están 50 cosas sobre mí. No se olviden de suscribir, seguir y compartir. Por favor.